Dios te bendiga, familia. Me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Hoy quiero compartir contigo una palabra que espero y sea de bendición en tu vida. No te levantas en veces diciendo, Dios mío, podemos hablar? ¿Me puedes escuchar ahora? En veces no te sientes como que Dios no te escucha y tienes eso. A lo mejor Dios está enojado conmigo porque me porté mal ayer o dije algo mal y si me levanto y no creo que Dios me esté escuchando. Y cuando te pones a orar, Dios mío, podemos hablar, me puedes escuchar el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, si Dios nos escucha siempre que hablamos y qué podemos hacer para que Dios nos escuche. Si abres la Biblia en Romanos 10:17 dice así, dice, Dice, el que tiene la corrección va al camino a la vida, ¿verdad? El que la rechaza se perderá. ¿Qué es la corrección? La corrección es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el que la rechaza, si tú rechazas la palabra de Dios y si no quieres corrección de la palabra de Dios, porque Dios nos corrige a través de su palabra, ¿verdad? Y Dios, desgraciadamente, así no nos puede oír. Si tú estás rechazando la palabra de Dios, Dios no te puede oír. Pero si te gusta escucharla y si tú sabes que la palabra de Dios es verdad, ¿sabes qué? Ten la certeza que Dios te está escuchando. ¿Qué más puedo hacer para que Dios me escuche? Vamos a ver qué dice Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye en las escrituras, en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Y en otra versión más corta dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no rechazas la palabra de Dios, si tú no rechazas a Dios, en otras palabras, porque si tú estás rechazando la Biblia, tú estás rechazando a Dios, ¿verdad? Y Dios no te va a escuchar. Si Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado y es pecado la desobediencia, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que tenemos la palabra de Dios y podemos confiar en Dios, pero, ok, ¿qué más dice Dios de la palabra de Dios? Vamos a ver qué es lo que dice en Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Fíjense, cuando uno escucha una la palabra, o sea, uno uno está atento para escuchar, pero tardo para hablar, porque muchas de las veces hablamos cosas que no debemos de hablar, ¿verdad? Y veces tenemos que callarnos, especialmente cuando estamos enojados, ¿verdad? Que cuando estamos enojados decimos cosas que para lastimar y al último salimos lastimados nosotros porque lastimamos a alguien que amamos, ¿verdad? Por eso tenemos que ser tardo para hablar. Como dicen, morder nuestra lengua y no hablar cuando estemos enojados, porque si hablamos cuando estamos enojados, vamos a decir cosas que vamos a herir. Podemos herir a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros seres queridos, y eso no es bueno para Dios. Dios nos está diciendo en su palabra que escuchemos atentos, pero que tardemos en hablar, que seamos pacientes, ¿verdad? Porque Dios nos va a demandar cualquier cosa que uno salga de nuestra boca. Tenemos que aprender a escuchar y aprender a hablar, ¿verdad? Y en Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjate, eso es la importancia de la palabra de Dios, que la escuchemos y cuando más lo escuchemos, la vamos a guardar en nuestro corazón y vamos a actuar en lo que está bien, en lo que Dios nos demanda. Entre más la escuchamos, más sabemos y como dice, nadie nos puede hacer tontos, ¿verdad? Porque ya sabemos la verdad y la verdad que dice la palabra de Dios, cuando uno sabe la verdad nos va a hacer libres, ¿verdad? Y vamos a leer en Jeremías 33:3, dice así.
Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si te levantas, dices, Dios mío, podemos hablar el día de hoy. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sí, clama a mí y yo te responderé. Y no nomás te va a responder tu petición, sino Él te va a enseñar aún cosas más hermosas que tú no conoces. Esa es la maravilla de saber de las cosas de Dios, de la importancia de las cosas de Dios. Si Dios te está escuchando y Dios tiene grandes cosas en tu vida, sigue adelante. De cada mañana que te levantes, Dios mío, podemos hablar el día de hoy. Dios te está diciendo, sí, hija, aquí estoy, sí, hijo, aquí estoy. Y pon atención en mi palabra y verás que te voy a enseñar cosas que tú aún no te imaginas. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Ojalá haya sido de bendición para ti estos versículos de la Biblia. Medítala, practícala, porque no nomás la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y hay que ser lentos en la ira, ¿verdad? Y hay que escuchar atentamente lo que la palabra dice. Que Dios te bendiga este día, que tengas un día muy bendecido, que Dios te guarde y que Dios te dé unas grandes bendiciones que tú aún no conoces. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.